Buenos días, hermanos, buenos días. Buenos días, Carlitos, buen día, hermanos. Buen día a todos. Buen día, Henry. Bueno, hermanos, Buen día, hermana Mary, ¿cómo está? Buenos días. buenos días. Buenos días, Susana. Entiendo que en Santa Cruz está haciendo bastante calor, ¿ah? Sí, Sí, aquí en Cochabamba igual, pero no se compara seguramente a cómo están allá. Amaneció un poco nublado, sí. Ah, qué bueno, eso es un alivio. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar nuevamente. Eh, Qué lindo, ¿no? Poder tener este privilegio de despertar y ni bien despertar, encontrarse con nuestro Padre, ¿no? Nuestra prioridad. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que gracias Dios que nos das esta oportunidad de respirar, de despertar, de abrir los ojos, de buscarte y encontrarte, Señor. Gracias porque podemos entrar con confianza a tu trono, Señor. Gracias, gracias, papá, porque estás aquí, porque tú tienes el control, tú nos das paz, tú nos llenas, Señor. Te pido, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo hoy día influenciándonos, Señor, liderándonos, guiándonos, dándonos la dirección precisa para el día de hoy y lo que resta de la semana. Revelando, Señor, tu propósito pleno en nuestras vidas, Señor, dándonos visión, objetivos para poder buscar cada día, Señor, eso y caminar con propósito, Señor, para liderar con propósito, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pido, Padre Santo. Amén. Muy bien, hermanos. En la anterior clase habíamos terminado con una pregunta que era, ¿dónde estás? ¿No? Y nuestra tarea era reflexionar sobre esta pregunta, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿En qué etapa de mi vida o en qué proceso de mi vida estoy? Y esta pregunta nacía para los que no estuvieron en la anterior clase. Espero que hayan podido escuchar la grabación. Es muy importante que seamos constantes, ¿no? Y que podamos seguir la continuidad de estas clases, porque las clases están enlazadas una con la otra, ¿no? Si perdemos una, ahí como que nos hemos perdido el 50% y vamos a estar desorientados. Entonces, en la anterior clase veíamos cómo en Génesis 3 Dios le preguntaba a Adán, ¿dónde estás? ¿No? Y Adán estaba escondido, Adán estaba con vergüenza, no solamente de lo que Dios estaba caminando en el huerto, sino con vergüenza de sí mismo, con vergüenza de su pareja, de la persona de Eva que él estaba ahí, porque él se cubrió de él, se cubrió de Eva, se cubrió de Dios y luego empezó a echar la culpa a todo mundo, ¿no? Y no aceptó, no se hizo responsable de su mala comunicación, no se hizo responsable de su trabajo como líder ahí en el huerto. Entonces, ¿dónde estaba Adán? Pues estaba escondido, estaba en la vergüenza, estaba en el temor, estaba en la justificación y en echar la culpa a todos los demás, ¿no? La pregunta era, bien, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estás ahora? Entonces, primero de una forma voluntaria, hermanos, a ver, ¿alguien ha reflexionado sobre esta pregunta? ¿Alguno de ustedes ustedes, hermanos o hermanas, desea compartir su reflexión con nosotros? Henry, querido hermano, buen día. Espero que me estés escuchando. Espero no estar forzándote demasiado a participar, pero quería preguntarte, ¿no? ¿Has podido reflexionar en esta pregunta? ¿Dónde estoy? Sí, he intentado reflexionar esta mañana. Me levanté bastante temprano, justamente porque en las mañanas es donde uno puede estar en silencio, en calma. Todavía no hay ajetreo de vehículos, todavía no hay afanes, ¿no? De llegar al trabajo, de estar en esto, en llamadas. La verdad que no he podido responderme a mí mismo, porque creo que no sé en este momento de si estoy liderando, si lo estoy haciendo bien, si más bien necesito una guía para poder liderar,
si más bien necesito un mentor, un ejemplo de cómo hacerlo. Normalmente tengo estas lagunas mentales, estas confusiones cuando comienza el año, porque al iniciar un año, pues uno a veces anhela aspiraciones nuevas, anhela proyectos nuevos, nuevas formas de comportamiento, nuevos hábitos, dejar atrás lo anterior, hacer un rebook, hacer, no sé, hasta el cuadernito ese de propósitos que a algunos nos gusta hacer dentro de nuestras aspiraciones personales, profesionales. Y siendo que ya estamos a más de la mitad del mes, aún no he podido yo hacer eso. Tal vez por el afán del trabajo, por los pendientes del año pasado que aún están ahí. Y específicamente en la pregunta de dónde estoy, pues no estoy seguro, porque estamos experimentando algunos cambios en la empresa donde trabajo. Y la pregunta es bastante pertinente, pero no he podido responderme. Mi espiritualidad está firme, como el año pasado, como ahora, tal vez un poco más, porque la verdad que avanzar en comunión siempre es más agradable. Uno se siente más fortalecido sabiendo que alrededor hay personas que comparten esa misma ideología. Pero en lo personal, aún me falta encontrar ese punto de inflexión a partir del cual quisiera empezar a moldear la figura de liderazgo. Y precisamente es por eso que estoy acá, porque me interesa aprender de personas que estén haciendo lo mismo que yo, pero bajo otra perspectiva, tal vez en sus familias, tal vez en su trabajo mismo. Así que me gustaría a partir de ahora, digamos, empezar a responderme esa pregunta, solamente que la reflexión ha sido muy fuerte y no he podido contestarme. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias Henry por hacer también el esfuerzo ahora. Y si me permites parafrasear un poco lo que dices, ahorita me parece, ¿no? Que estás buscando a Dios, que estás buscando dirección. Fíjense que Adán estaba escondido de Dios. Adán no estaba buscando. Dios estaba buscándolo y a él se escondía de Dios, ¿no? En este caso, podríamos decir metafóricamente y también literalmente, porque es así hoy día, en la mañana es lo que estás haciendo, ¿no? Buscando a Dios, ¿no? Eso es importante. Entonces, eh, bajo esa reflexión es bueno posicionarnos, ¿no? ¿Dónde estoy? Estoy buscando a Dios, estoy buscando dirección. En ese lugar me encuentro ahora. Algunos quizás ya encontraron la dirección y están caminando en esa dirección. Algunos quizás están ahí sintiendo que la serpiente está endulzando el oído, ¿no? Como alguien lo dijo en la anterior clase, dijo yo he escuchado hasta como el diablo me decía esto. Todos lo hacen, tú también puedes hacerlo, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, es importante situarnos, ubicarnos, ¿no? Como si tuviéramos una brújula, ok, en este momento de mi vida, de mi liderazgo, ¿dónde estoy? ¿En qué parte del proceso estoy? ¿No? Bien. Ahora, si alguien más quiere participar, está bien de forma voluntaria, y si no hay voluntarios, entonces vamos a continuar y nos vamos al Génesis 4. Voy a esperar unos segundos. ¿Hay alguien que quiera participar, hermanos, y responder esta pregunta? Bien, Hola, buen ahí día, está Tatiana. Qué bien. Buen día, Tatiana. Adelante. buen día. Bueno, sí, quisiera participar. Y bueno, me sigue la pregunta, ¿no? ¿Dónde estoy? Y yo creo que en estos momentos me encuentro eh, en un momento en el que me siento afanada, eh, me siento con un miedo tal vez, ¿no? Porque tal vez no estoy haciendo lo que Dios quisiera que haga, ¿no? Tal vez he dejado el liderazgo por un tiempo y justamente me gustaría volver a retomar, ¿no? Y me siento tal vez así afanada por las cosas del trabajo, tal vez ya no me he podido sacar tiempo para poder hacer algunos estudios y es por eso también que
que me inscribí para poder tal vez aprender más del Señor y volver al camino, ¿no? Al camino de las escrituras para poder eh, estar nuevamente en comunión con el Señor, para poder aprender más de su palabra y no quedarme ahí estancada. Mm, Eso. qué lindo, Gracias. hermoso. Muchas gracias, gracias Tatiana. Excelente participación, te agradezco. Y es nuestra oración también, ¿no? Es nuestra oración que por medio de estas clases podamos, ¿no? Encontrarnos con Dios y recibir su influencia para nuestras vidas. Ok, muy bien, vámonos a Génesis 4. Voy a compartir mi pantalla. Esta vez vamos a ver directamente el texto escrito, ¿no? Generalmente lo escuchamos, pero esta vez lo vamos a ver escrito. Muy bien, ahí pueden ver, está Génesis 4, versículo 1. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Muy bien, es importante comprender aquí, hay mucha riqueza. En este versículo 1 hay muchas cosas que tienen que quedar claras. Primero, vamos a ver que Adán y Eva habían salido, habían sido expulsados del Edén. De alguna forma habían sido expulsados de la presencia de Dios que estaba en el Edén. Entonces, al estar ya ahí a su suerte casi, ¿no? El hecho de que hagan esta declaración que dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón, nos está dando a entender que esta relación entre Dios y el hombre se está de algún modo restaurando, ¿no? El ser humano reconoce que Dios está involucrado en el nacimiento de Caín. Por lo tanto, Caín representa esperanza para Adán y Eva. Es la esperanza de que esta restauración se dé. Si bien hemos pecado, hemos salido del Edén, pero Dios sigue presente. Dios, gracias a Dios estamos teniendo este hijo. Entonces Dios todavía está involucrado en nuestras vidas. Eso es importantísimo entenderlo porque despierta las expectativas de ambos, de Adán y Eva, que antes estaban culpando a Dios. Ah, Dios, tú me diste la mujer por culpa de la mujer. Es que he pecado o por culpa tuya, ¿no? Tú tienes la culpa de haberme dado una mujer, por eso es que he pecado. En cambio, aquí ya en Génesis 4:1 está diciendo, oh, gracias a ti, ya ha cambiado, ¿no? ¿Dónde está Adán? Ya no está echando la culpa a los demás, ya no está, está más bien en la gratitud, diciendo, Dios, gracias por tu voluntad, he tenido un hijo. Adán y Eva están agradecidos con Dios porque Caín representa la esperanza, representa expectativa de que Dios va a restaurar esta relación. Y la forma, ¿no? Esto es importante, la forma de cómo se presenta, dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Generalmente en la Biblia se acostumbra a decir, y dieron a luz un hijo y llamaron a ese hijo tal cosa, ¿no? Esa es la costumbre siempre de la escritura hebrea, ¿no? Y nació y le pusieron por nombre. Se maneja así el verbo y luego se maneja el nombre. Es decir, nació, ese sería el verbo y el nombre, imagínense cualquiera que puede ser Moisés o Seth o lo que sea, ¿no? En este caso, el nombre se dicta primeramente, dice, o sea, ya no se dice y se le dio nombre, sino que dice y dio a luz a Caín, directo. ¿Eso qué está haciendo? Énfasis en el nombre, énfasis en este nacimiento. Este nacimiento es muy importante. Esta persona que ha nacido es muy importante. Y claro, ¿por qué es importante? Porque representa la esperanza de que esta relación entre Dios y el hombre se va a restaurar. Bien, nos vamos al capítulo 2 y en el versículo 2, perdón, dice, y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor. O sea, básicamente casi ni lo escriben, ¿no? Está ahí entre paréntesis y dio a luz a su hermano Abel.
¿no? Es como todo un versículo está destinado al nacimiento de Caín, ¿no? Todo el versículo, gracias a Dios y concibió y nació Caín, están ahí, ¿no? Tiene mucha relevancia el nacimiento de Caín, pero el nacimiento de Abel es algo como, bueno, y dio a luz a su hermano Abel. Listo, eso es todo. Ni siquiera abarca todo el versículo 2, ¿no? Entonces no hay mucha expectativa. Y de hecho, Abel, una de las traducciones que tiene, uno de los significados que tiene su nombre es vanidad. No es algo que bueno, que se ha añadido nomás, ¿no? O sea, no es tan importante. Abel está con el propósito y el objetivo de ser el hermano de Caín. Ese es su propósito, de su nacimiento es ser el hermano de Caín, casi su ayuda, ¿no? Como para servirle a Caín. Entonces ahí ya tenemos estas dos posturas, ¿no? Vemos que estos dos niños han crecido bajo la influencia de sus padres, en el que sus padres tenían toda la esperanza puesta en Caín, toda su expectativa puesta en él. Y por lo tanto es que ambos seguramente eh, han nacido con cierta identidad, con ciertas características, ¿no? Caín como el hermano mayor, el líder, el esperado, el que representa la esperanza para su familia, ¿no? Entonces es como el mimado, el más querido. Y luego está Abel, bueno, Abel el que ayuda ahí en la familia es pastorcito, ¿no? Y esto de las profesiones es muy importante. ¿Por qué? Porque dice que Abel fue pastor y Caín labrador o agricultor de la tierra. El hecho de ser pastor nos llama mucho la atención porque el pastor es alguien que se dedica al servicio, es alguien que cuida, ¿no? Que constantemente está cuidando, velando por otros. Y esa era una de las personalidades de Abel. Era alguien que se entregaba, era alguien que se ponía en segundo lugar, ¿no? Es decir, ok, las ovejitas están primero, hay que cuidarlas. Caín está primero, hay que velar. Entonces, Abel era un pastorcito que se ponía por detrás, que se ponía en segundo lugar y servía a las ovejitas y las cuidaba. Eso ya nos va diciendo que la personalidad de Abel va a ser trascendental. Gracias a su profesión, a su dedicación, va a ser trascendental. ¿Por qué? Porque fíjense que a Jesús incluso se lo nombra como el pastor, ¿no? El buen pastor. El tema del pastorado. David fue pastor, Moisés fue pastor. Cómo Dios trabaja a sus líderes, los trabaja muchas veces por esta área del pastorado o por el área de cuidar a otros, ¿no? De velar por el otro, de servir al otro. Por ahí trabaja mucho Dios a sus líderes. Y es interesante que lo trabaja a Abel. ¿Por qué Abel? Si se supone que era Caín. Y Caín dice que fue labrador de la tierra, ¿no? Ahora vamos a ver que eh, bajo esta profesión que tenía Abel, era una profesión de servicio, una profesión de cuidado de los demás. Entonces, por lo tanto, pudo hacer al momento de ofrendar, al momento de encontrarse con Dios, de llevarle su ofrenda, él pudo hacerse a un lado y entregar lo mejor que tenía. Él tuvo fe en Dios, en el Dios que hablaron sus padres y dijeron, Caín es la esperanza de que se restaure la relación. Y Abel dijo, bueno, entonces hay que entregarle lo mejor a Dios. Y él se puso en segundo lugar. Su yo, su ego, no estaba en primer lugar, sino más bien la ofrenda que entregó a Dios. Y dice que Dios lo miró a Abel y miró su ofrenda. Añade la traducción de la Reina Valera, dice, y lo miró con agrado. Pero si uno va a la Biblia, a la hebrea, se hace énfasis en que simplemente lo miró. Dios miró a la persona. ¿No? Si estaba mirando hacia un lado, hacia el este o un lado, de repente volcó la mirada por la ofrenda de Abel, le llamó la atención tanto que lo miró. Y vemos que al otro lado está Caín, que es agricultor, que no tuvo esta capacidad, que no tuvo esta fe de poder hacerse a un lado, de poder ponerse en segundo lugar
y decir, la ofrenda que voy a entregar a Dios va a ser la mejor. Posiblemente por un tema de orgullo. Esto ya no lo sabemos. Lo suponemos por el tema de que es la expectativa está en él, de que es el hijo favorito, de que hay mucha preferencia sobre él, de que hay cierto orgullo y dar las cosas por sentadas, ¿no? Y decir, bueno, esto ya está, esto va a ser así y no tengo que preocuparme mucho por mi ofrenda y lo demás. Entonces, parece que le trae a Dios una ofrenda que no es la mejor, lo mejor de la tierra. Por lo tanto, dice que Dios no lo miró, no lo vio. Y esto marca un clímax en esta historia tan interesante de estos dos hermanos. Porque él estaba acostumbrado a que lo miren. Él estaba acostumbrado a ser el favorito, ¿no? A hacer lo mejor, a tener, a recibir lo mejor, a recibir la mayor cantidad de atención. Era el hijo que estaba constantemente recibiendo atención y ahora no lo recibió. Dios no lo miró y esto va a quebrar, ¿no? Esta relación y vamos a ver que él necesitaba esa mirada y a pesar de que no la recibió, dice que la palabra nos cuenta que se puso triste, ¿no? Que su semblante se, se cayó y por lo tanto Dios lo busca. Qué interesante que Dios busca a Caín. Voy a cambiar de pantalla. Quisiera que vamos al texto. Ya vamos a la Biblia precisamente, a la Reina Valera. A ver, aquí está. Pam, pam, pam. Aquí está, versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Miren esta palabra en el versículo 7 dice, ¿no serás enaltecido? Es decir, está viendo Dios el corazón de Caín. Caín quiere ser enaltecido, quiere que lo miren y ser enaltecido porque toda su vida lo ha sido. Pero como no ha recibido esto de Dios, ¿qué ha pasado? Ha decaído su semblante. Y Dios le dice, si no hicieres el bien, serás enaltecido. Si hicieres el bien, serás enaltecido. Le está exhortando Dios a Caín, le está, has hecho mal, le está diciendo, y por eso no has sido enaltecido, pero si hicieres el bien, serás enaltecido. Te estoy dando la opción, la oportunidad, y te estoy mostrando la forma de cómo tienes que hacerlo. Te voy a dar guía y dirección, ¿no? Ahora, después, esto es interesante, en el versículo 7 dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios está mirando las cosas de una forma panorámica, desde arriba. Y al igual que a Eva, el pecado se ha acercado a Caín y lo está seduciendo. Está a la puerta ahí, mira esto, ¿no? De esta forma tal vez puedes conseguir la mirada de Dios y una forma podría ser que deshacerte de Abel, ¿no? Las obras de Abel son correctas, pero si te deshaces de Abel, obviamente solo te va a mirar a ti Dios porque no tiene a quién más. El pecado está a la puerta, está seduciendo, está queriendo liderar tu vida. Y fíjense que cuando la serpiente se aparece a Eva, la primera vez del pecado, no hay una conversación con Dios. Dios no habla con Eva y le dice, mira, mira, cuidado, la serpiente está ahí, te está seduciendo. No, no hay esa comunicación. Ni Eva busca a Dios, ni Dios habla en ese momento con Eva. Pero en este caso sí, Dios hace un esfuerzo más y se acerca a Caín y le dice, cuidado. Mira, hay alguien que te está hablando, ten cuidado porque tú te puedes enseñorear de este deseo, del pecado. Tú te puedes enseñorear. Fíjense cuando vimos en el capítulo 3 decía que la simiente de Eva pisaría, humillaría al
a Satanás. Y no solamente se refería a Cristo, sino también a la simiente de la mujer, es decir, Caín, es decir, la iglesia, es decir, el pueblo de Dios puede humillar al pecado, tiene el poder de humillar a Satanás, porque esa fue la maldición que cayó sobre él, sobre la tierra caminarás y polvo comerás, es decir, serás humillado constantemente. Entonces, aquí Dios le dice, puedes humillarlo. Puedes señorearte sobre el pecado, pero su deseo está sobre ti. Al final, la decisión de pecar es solamente nuestra. La tentación puede estar ahí y podemos decir, sí, el diablo me tentó, pero no podemos decir, el diablo me hizo pecar, porque la decisión es solamente nuestra. Entonces, vemos acá que después de esta conversación, de este intento de Dios de influenciar a Caín, no funciona, no prospera. Qué lindo encontramos aquí que Dios no es alguien que te obliga, ¿no? No es alguien que te fuerza y que cuando estás por hacer algo, Él te va a obligar a ser bueno o va a obligar a los demás a que sean buenos. Él no es así. Él trata de influenciar, trata de comunicarse contigo, de darte dirección, pero la decisión al final es nuestra. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta forma de narrar, ¿no? Este texto nos está dando a entender que ha sido una muerte violenta, ¿no? Que no hubo más conversación, que no hubo un trato entre hermanos de primogénito, no, fue algo violento, así, ¡pum! Listo, lo mató. No hay nada más de qué hablar aquí, esto se acaba acá. Y esa fue la decisión de Caín, guiado, ¿no? Por la envidia, ¿no? La envidia de su corazón de que Dios miró a Abel y no lo miró a él. Él quería encontrar la mirada de Dios, pero sin Dios. Encontrar las bendiciones de Dios, pero sin Dios. Al igual que Adán y Eva querían el conocimiento de Dios, pero sin Dios. Entonces esto un poco nos hace reflexionar sobre el liderazgo que tenemos. Queremos las cosas de Dios, queremos las bendiciones de Dios, queremos que Dios nos mire y nos prospere y nos bendiga y prospere el ministerio y prospere el liderazgo que tenemos, pero sin Dios, a mi manera. Yo lo voy a hacer a mi manera, sin necesidad de la intervención de Dios. Y eso es pecado, eso es el pecado, ¿no? Eso es lo que nos lleva a cometer muchas cosas que no son buenas, ¿no? Y Dios otra vez, al igual que con Adán, busca a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él responde, miren que en el capítulo 3 de Génesis, ni Adán ni Eva tuvieron la capacidad de mentir, pero aquí ya estamos en otro nivel. Y él dice, no sé. Caín dice, no sé. Cínicamente dice, no sé. Si Caín representaba la esperanza de que la humanidad vuelva a tomar su lugar, a que esta relación con Dios se restaure, Caín representó al final en los hechos todo lo contrario, es decir, la humanidad se hundió mucho más, se bajó mucho más, se apartó mucho más de Dios y fue dominada por el pecado más todavía que antes. Esta segunda generación resultó ser peor que la primera, ¿no? Este hijo que era la gran bendición resultó ser una caída más profunda. ¿Por qué? Porque este hombre ya está mintiéndole a Dios, que no había habido todavía la mentira, solamente la serpiente era la que mentía y mentía a medias, pero ahora el ser humano también es el que miente y dice, no sé, y finalmente dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Abel era el que cuidaba las ovejas. Abel tenía un carácter, una personalidad de cuidador, de protector, de servidor, pero Caín no. Él decía, ¿acaso yo tengo que cuidar a los demás? Y esto en el liderazgo, hermanos, por favor, escúchenlo, si pueden anotarlo, anótenlo, pongan mucha atención. Se van a fijar que cuando Dios levanta líderes, son personas que tienen la capacidad o el deseo de velar por los demás.
de cuidar a los demás, de servir a los demás. Moisés fue así y la mayoría de los líderes, si no todos los líderes que han sido levantados por Dios, tienen esta característica. No podrían decir, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Dios pudo haber respondido y decir, sí, eres guarda, eres el mayor, es tu hermano, es tu sangre. Pero no, él no se consideraba así guarda, por ende, esa característica no había sido trabajada en él. Y es importante que nosotros nos preguntemos, ¿yo tengo esa característica? Dios está trabajando esa característica, yo quiero esa característica, o miro a mi hermano, el hermano en la iglesia, el que bueno, ha caído, ha pecado, no sé, a ese pobre hermano, que se las arregle, yo no soy guarda de él, ¿no? En mi liderazgo, en mi ministerio, en mi trabajo, en mi familia, donde sea que lidero, cuido, o más bien me desentiendo y digo, bah, a mí qué me importa, ¿no? Que se las arregle, más o menos, no es mi problema. Y podemos ser así, ¿no? Y podemos incluso llegar, como Caín lo hizo, a mentir y decir, no sé. Pero bueno, eso es una reflexión importante, aplicación que tenemos que para el liderazgo. Bien, y en el versículo 10 nos vamos al versículo 10. Aquí estamos, hermanos, por si acaso. Ahí lo estoy con mi mouse, estoy subrayando, ¿no? Dice, y le dijo, ¿qué has hecho? Dios sigue comunicándose, es impresionante Dios, ¿no? Sigue comunicándose con él y dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín quiso esconder su pecado, quiso creer lo mismo que creyó Eva, de que iba a haber impunidad, ¿no? Ese es el mayor énfasis que tiene la tentación, es decir, puedes pecar, no va a pasar nada, nadie se va a enterar, no hay consecuencias, tranquilo. Y aquí parece que Caín quiso hacer lo mismo, esconder su pecado. Él trabajaba en la tierra, constantemente la cavaba, no, él era agricultor, conocía la tierra y dijo, bueno, aquí en esta parte nadie viene por aquí, nadie pasa por acá, no hay nadie por acá, entonces lo meto aquí, nadie se va a dar cuenta. Pero fue un engaño, porque sí. Dios lo sabía y la voz, oh, qué importante esto, dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y la maldición que cae sobre Caín es una maldición que va precisamente donde se cometió el pecado. Él quiso esconder su pecado en la tierra, entonces es la tierra la que es la que va a representar la maldición para Caín, porque dice que la tierra ya no le va a devolver. La tierra ya no le va a dar el fruto que él estaba acostumbrado a recibir. La tierra más bien no le va a producir. Dice que ahora él va a tener que ir buscando de un lugar en otro donde asentarse y a ver dónde va a recibir algo de la tierra. Justo el lugar que él creyó que era el lugar seguro, ¿no? Caín pensó que su seguridad estaba en esconder el cuerpo en la tierra. Ese lugar seguro es el que se vuelve contra él y se vuelve su maldición. Responde en el versículo 14, Caín dice, He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Aquí termina, perdón, en el 16 termina y dice, y salió pues Caín de delante de Jehová. Otra versión dice, y salió Caín de la presencia de Jehová.
Tal vez si vemos aquí en otra versión, en la versión Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy, versículo 16 dice, Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó en la región de No. Bueno, otras versiones, así hermanos, podemos buscar diferentes versiones. Otras versiones dicen, y salió de la presencia del Señor, dando a entender que este hombre que tenía que ser el restaurador de la humanidad, que iba a estar en la presencia constantemente del Señor y traer a toda la familia a la presencia del Señor nuevamente, más bien es el que se aleja mucho más de la presencia del Señor. Es un alejamiento gradual, ¿no? Primero Adán y Eva fueron expulsados y ya, fueron expulsados y dice que se fueron hacia el oeste y ahora él se aleja más todavía. Y su pecado es más fuerte que el primero, o sea, representa una mayor caída, lo cual nos da a entender que nuestra responsabilidad como líderes es estar constantemente buscando la presencia de Dios, buscando estar constantemente bajo su influencia, porque los resultados o las consecuencias de nuestro liderazgo pueden ser terribles, pueden ser desastrosos si no estamos buscando constantemente su presencia. Déjenme cerrar esto y quiero que, por si acaso, hermanos, cualquier momento ustedes pueden interrumpirme. Está el chat, ahí pueden poner sus dudas, ¿no? Esto me produce una duda, esto no lo entendí bien. Por si acaso, ahí está el chat, pueden utilizarlo, ¿ya? Entonces, dice el 14, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Lo mismo que Adán. ¿Dónde estás, Adán? Me escondí porque tuve miedo. Caín repite la historia, solo que por dos, ¿no? La duplica y dice, de tu presencia me esconderé. Seré errante y extranjero en la tierra. Cualquiera me querrá matar, dice, ¿no? Es decir, Caín está diciendo, o sea, ya no hay quien me cuide. Tú antes eras mi cuidador, mis padres antes eran mis cuidadores, yo estaba en una posición de privilegio, pero por el pecado lo perdí todo. Lo perdí absolutamente todo y se rompió. Fue la primera vez que se narra la ruptura familiar, la ruptura con muerte de un hermano con otro hermano. No, antes no había pasado eso. Entonces, Caín es el por dos, es la raíz cuadrada, constantemente multiplica lo malo cuando él tenía que ser lo bueno. ¿Por qué? Porque al final escuchó a quien no debió escuchar y se dejó y tomó la decisión incorrecta, ¿no? Y dice esto para ir finalizando, hermanos, en el versículo 14 dice, de tu presencia me esconderé, ¿no? Entonces, cualquiera que me vea me matará. Es decir, Dios mismo incluso de alguna forma está apartando más la mirada de Caín. Y lo que hace es como, bueno, lo que voy a hacer es poner una marca sobre ti y listo, con eso ya nadie te va a matar. Pero no es que mi mirada va a estar sobre ti. No es que yo te voy a estar mirando y protegiendo del mal y voy a estar cuidándote. No, porque así como tú dijiste, yo no soy guarda de mi hermano, yo tampoco voy a estar mirándote y guardándote. Ven el grado, cómo es el pecado, el mismo pecado con el que nos enseñoreamos nosotros y decimos, este pecado va a ser, ¿no? Y de esta forma voy a hacer las cosas mal y así me voy a esconder. Es eso mismo que se vuelca contra el pecador. Eso mismo que lo condena. Porque ahora Dios ya como si fuera solamente un doctor que te dice, bueno, mira, esta es la receta, tomate paracetamol 3 días y listo, y veremos si te va bien o no. Pero ya no es que Él está pendiente de Caín. Caín sale de la presencia de Dios y esta esperanza que tiene Él de ser el restaurador, la esperanza que tiene Adán y Eva de que Él sea el líder restaurador de la relación, se pierde totalmente en el verso 16 cuando dice, salió pues Caín de delante de Jehová. No se vuelve a narrar de que él vuelve alguna vez a la presencia.
¿no? Entonces, es, eh, es muy importante esto que decía Henry. ¿Dónde estás? Estoy buscando la presencia. Constantemente estoy buscando la presencia porque quiero que esa influencia me afecte constantemente. Tatiana decía, me he hecho tiempo para estar en los cursos porque necesito salir de este estancamiento, que estoy buscando la presencia. No quiero salir de su presencia, no quiero que el pecado tenga más poder sobre mí. Y ahora entiendo, gracias al capítulo 4, que las consecuencias pueden ser todavía el doble, o sea, peores de lo que hicieron otras generaciones. El anterior estudio, la anterior clase, tuvimos la oportunidad de escuchar un testimonio muy hermoso, ¿no? Que nos contaba sobre cómo una persona aquí en el curso, no quiero decir el nombre, eh, decía, bueno, yo he sufrido mucho en mi infancia. Y quizás podemos decir, nuestros padres han sido malos, han tomado malas decisiones, no han recibido la dirección de Dios. Fíjense que si nosotros no lo hacemos, podemos multiplicar ese daño, esa maldad, ese dolor, ese pecado. Entonces, qué importante estar constantemente buscando esta presencia de Dios para nuestro liderazgo, ¿no? Y finalmente vamos a ir a, a la marca, ¿no? Dice, te dejaré una marca, un sello, y nadie podrá matarte. Esto ya deja claro la idea de que Dios condena el asesinato, condena el matar a otro ser semejante a él, ¿no? Y vamos a ver hasta Lamec, donde en el verso 26 dice, Lamec dice en el verso 24, perdón, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué representa esto? Que el pecado se tergiversó mucho más, o sea, de generación en generación fue multiplicándose, fue como reproduciéndose, como haciéndose más grande, cada vez más fuerte. El hijo del hijo del hijo es cada vez peor y peor y peor y parece que no se detuviera. ¿Por qué? Porque cuando Dios puso la marca sobre Caín era para que no lo maten, porque Dios condena esto, el asesinato, no quiere que se cometa más esto. Entonces dice, no, prohibido matar, no hay que matar, ni aun a él que está maldito, no hay que matar. Y entonces la que dice, ah, no hay que matar, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Y cuidado que me maten, no me puede matar porque el que me mate 70 veces 7 le irá peor. Entonces tergiversa la misericordia de Dios, pervierte, distorsiona lo que Dios ha mandado, el amor de Dios, el mandato de Dios, su misericordia, lo tergiversa para usarlo a su favor. Y nuevamente esta intención del hombre de buscar las cosas de Dios sin Dios. Lamec dice, ah, a mí no me pueden matar, yo puedo hacer lo que yo quiera. Todo el mal. Dice que él tenía muchas esposas, las tenía como esclavas, atadas, era cruel, ¿no? Pero no importa, ¿por qué? Porque nadie me puede matar, porque Dios ha dicho que no hay que matar a Caín. Yo soy descendencia de Caín, menos me pueden matar. Entonces se va tergiversando. Así el liderazgo mismo se va tergiversando. Y hoy vivimos en una sociedad donde los líderes mayores de las naciones son producto de una multiplicación de maldad y vemos líderes que dices, ¿cómo es posible que haga esto? Y va a aprobar la ideología de género donde los niños de 13, 14 años o menores pueden tener relaciones sexuales con personas mayores y dices, ¿cómo es posible que alguien vaya y apruebe esto? Pues es posible, porque es resultado de generaciones de mal liderazgo. Entonces puede estar en nosotros tanto el romper con eso o el multiplicar eso. Un líder tiene esa capacidad, puede romper con eso. ¿Por qué? ¿Por qué digo que puede romper? Porque fíjense en el versículo 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿Y qué hizo Set? Dice, tuvo otro hijo que se llamó Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Representa esta ruptura de este legado de pecado. Enos representa esa ruptura donde los hombres
comienzan a invocar el nombre de Dios. Y por el otro lado está la descendencia de Caín, que cada vez está peor y peor y peor y peor. Nuestro liderazgo, ¿dónde está? ¿Estamos entre el que empeora las cosas o entre el que empieza a invocar el nombre de Jehová? Y los que nos están viendo, a las personas que estamos influenciando, ¿qué están haciendo? ¿Están multiplicando lo malo o están comenzando a invocar el nombre de Jehová? La cultura en el que estamos, en el trabajo que estamos, cultura organizacional, en el lugar donde somos influencia, en la familia, ¿qué hábitos hay que sabemos que son malos y quizás porque están así desde que llegamos, desde que nacimos, vimos que las cosas eran así, ahora nosotros los estamos repitiendo y nuestros hijos también, o las personas que trabajan para nosotros, o están repitiendo estos malos hábitos porque nosotros también los estamos repitiendo, porque así era cuando nací, o desde que estamos las cosas están cambiando. Y esas cosas se han roto, ya no van a quedar, ya ahí murió, conmigo murió. ¿Por qué? Porque ¿dónde estás? Yo estoy buscando la presencia de Dios y quiero su influencia constante en mi vida. Muy bien, hermanos. Hasta acá es la exposición del capítulo 4 de Génesis. He dado varios ejemplos y aplicaciones de cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido en el capítulo 4 hacia el liderazgo. ¿Qué importancia hay en el liderazgo en estas en esta historia del capítulo 4? Entonces, ahora quisiera escucharlos, ¿no? ¿Qué comentarios tienen de este capítulo? ¿Qué cosas les sirven a ustedes para poder aplicar ahora, de hoy en día, en su liderazgo? ¿O qué reflexiones les ha producido? A mí me ha producido muchas. Yo podría hablar 2 horas más, ¿no? Pero quisiera escucharlos a ustedes y saber qué reflexiones les ha producido o qué opinión o comentario tienen respecto a este capítulo 4. Ahora el micrófono de todos está habilitado, pueden simplemente lo prenden y pueden participar. Tenemos unos 5 o 6 minutos para poder escucharnos unos a otros, o tal vez más, no importa, el tiempo igual es relativo. Así que adelante, hermanos, quisiera escucharlos. Buenos días, Manuel. Buenos días y gracias por participar. Gracias, hermano. Buenos días. Bueno, lo que hoy he podido rescatar ha sido la importancia de poder cuidar y servir a los demás, ¿no? En el servicio donde estemos, o en el lugar donde trabajemos, o en la familia también. Y también de no tergiversar, ¿no? Como de la que, por ejemplo, de que nadie le iba a matar. Y en nuestro caso, tal vez si me ponía a reflexionar, tal vez la libertad que Dios nos ha dado, ¿no? De no poder tergiversar, de poder hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Sin la dirección de Dios, sino es poder tener en cuenta la palabra de Dios y lo que Dios quiera para nuestras vidas, ¿no? Y no convertirlo en un libertinaje, ¿no? Entonces es lo que he podido rescatar, hermano. Muchas Mm. gracias. Está muy Gracias a bonita. ti. Gracias a ti, Mariela. Una oración que nos puede ayudar mucho es, ¿no? Señor, dame amor por las personas con las que trabajo, con las que sirvo. Ayúdame a amarlos genuinamente. Muchas veces en el liderazgo, cuando nos involucramos en el liderazgo, me ha pasado a mí, hermanos, como testimonio, lo digo, es que buscamos ser enaltecidos, ¿no? Como Caín, él quería ser enaltecido. Él, si iba a hacer algo por Dios o por los demás, era para ser enaltecido, para alimentar su ego. Entonces, lidero desde el ego, buscando recibir algo a cambio, o lidero desde el servicio, donde yo ya estoy lleno, estoy completo, Dios me ha llenado y bueno, ahora sirvo a los demás y no estoy esperando ser enaltecido, por lo tanto, ¿no? Entonces es importante que este amor genuino por los demás sea, ¿no? Producto de lo que Dios nos ha dado. Es importante orarlo. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Gracias, Mariel. ¿Alguien más quiere compartir? Acá, buen día. Buenos días, Fernando. Adelante, por favor. Es importante resaltar, ¿no? La parte en que
quizás en Caín sobrecaía todo esa responsabilidad, ¿no? De restablecer esa relación con Dios y se le prestaba demasiada atención. En el momento en el que Caín ya quizás notaba toda esta sobreatención, llegó a enaltecerse. No solo pasó, no solo eso pasó, ¿no? Con Caín, también en nuestro contexto también pasa eso. Cuando le enfocamos mucha atención a algo específico y resulta que al final termina saliendo todo lo contrario. Es muy importante quizás no poner todas nuestras esperanzas en un solo punto. Y sucede, ¿no? De esa misma manera. Esa parte quizás Mm, me interesó tanto al inicio. mm, Luego, cuando justo en el versículo 14, ¿no? Otra parte que me llegó a interesar, cuando Caín no le dice a, a Dios, cualquiera que me encontrase o me hallare, me matará. Y Dios lo marca. Al marcarlo, yo puedo interpretar que Dios no solo, no solo corrige, ¿no? Sino también ofrece protección y perdón, ya que con esa marca Dios muestra, ¿no? Que está protegiendo a Caín de que no lo asesinen, mostrando así también su misericordia después de ver su pecado. mm, mm. Qué interesante. Qué interesante lo que dices, Fernando, porque en ningún momento Caín confesó su pecado. En ningún momento se arrepintió. Dios siempre hace esta pregunta, ¿qué has hecho, no? ¿Qué has hecho? Le dice lo mismo a Adán y a Eva, ¿qué has hecho? Para que confiesen, ¿no? Esto hice mal. Pero Caín nunca lo hizo y a pesar de eso, Dios muestra su misericordia. Esto no lo había notado. Gracias, hermano Fernando. Muy bueno. ¿Quién más, hermanos? Adelante. ¿Qué aplicaciones encontrarían ustedes para el liderazgo, ¿no? Además de las que ya hemos mencionado, ¿qué más pueden ver que me es útil para hacer, para aplicar en el liderazgo que tengo? Lo más rescatable que yo encuentro de todo esto es el tema del cuidado. Nunca lo había pensado de esa manera, que un líder, que una persona que está al frente de algo, de alguien, cuida a sus trabajadores, a sus seres queridos, qué sé yo, ¿no? Dependiendo del liderazgo al que vayamos a enfocarnos. El cuidado es algo que me llamó la atención y creo que es algo que a veces no hacemos, ¿no? Por ese ego que tenemos de que si nosotros no tenemos que estar cuidando, salvaguardando a otras personas, no tenemos esa responsabilidad, ¿por qué tendríamos que hacerlo? Yo no soy cuidante de nadie y actuamos con la misma soberbia con la que Caín actuó. Y cuando se nos pregunta, se nos reclama, ¿por qué no echamos una mano a alguien? ¿Por qué vimos a un necesitado que pudo necesitar de nosotros? Pudimos acudir al rescate de alguna persona, no lo hacemos. Y a veces creo que contestamos con esa soberbia, ¿no? Que nosotros no somos cuidantes de nadie, que si a veces nosotros no podemos con nuestras propias vidas, menos vamos a poder ayudar a los demás. Entonces me llamó mucho esto la atención. Mm, mm. Gracias. Gracias, Henry. Es bueno saber que Dios nos está mirando, ¿no? Que Él ha puesto su mirada sobre nosotros y que Él es quien nos protege, ¿no? Él es quien nos provee, nos cuida, nos protege. Vimos todo eso en Génesis 2, cómo es el corazón de Dios, ¿no? Que quiere que estemos completos, llenos totalmente. Nos da todo, 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 todo para que estemos satisfechos, llenos y plenos. Y desde esa plenitud poder servir al otro y decir, bueno, tal vez tengo tantos problemas, pero Dios siempre es fiel conmigo, me cuida y puedo ayudar entonces desde aquí, desde la plenitud, puedo ayudar a los demás. Bien, gracias, gracias Henry. Silvia, adelante. Buen día. Buenos días, hermanos.
Sí es muy cierto esto del de cuidar, servir, ¿no? Jesús mismo dijo, ¿no? Cuando vino, yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Pero me surge una duda y lo he experimentado tanto en la iglesia como en el trabajo, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas que nos rodean o las con las cuales estamos, digamos, trabajando, quizás no se dejan cuidar por el mismo hecho de que hay orgullo en sus corazones? O Mm, sea, ¿de qué manera podríamos nosotros, si vemos que necesita ayuda y efectivamente no, muchos de nosotros, especialmente cuando conocemos a Dios, es inevitable quizás por el amor que Dios pone en nuestras vidas, dejarlo así, digamos. mm, Pero mm, hay personas que no lo reciben o quizás no lo aceptan y me ha pasado, ¿no? De decir, no, o sea, siempre te ponen limitantes, ¿no? O sea, ya no interfieras, digamos, déjame con lo que yo estoy haciendo y no sé, esa es mi duda, ¿no? ¿De qué manera podríamos dar ese servicio o ayudar, digamos, si la persona no quiere recibirlo? Porque a veces sí tenemos orgullo, ¿no? Y decimos, no, tú te estás equivocando y estoy bien, pero muchas veces no se ve, las cosas se ven diferentes desde afuera, ¿no? Desde una perspectiva de afuera se nota que necesita ayuda, digamos, pero no son capaces de admitirlo y dejan, ¿no? O sea, te ponen límites y no permiten, o sea, ¿qué haríamos en esa situación? Gracias, gracias Silvia. Se me ocurren algunas respuestas, hay alguna muy buena en el texto mismo que la responde, pero antes de responder, me gustaría saber si hay alguien entre los que está aquí conectado que tiene una respuesta para lo que Silvia ha dicho. ¿Alguien tiene alguna reflexión sobre lo que ella dice? O sea, ¿qué hago? Si quiero ayudar a alguien y esta persona no se deja, no quiere, rechaza constantemente mi ayuda, ¿cómo lo sirvo? ¿Cómo lo ayudo? Ahí está Daisy. Adelante, Daisy. Un buen día a todos. Gracias, hermano. Lo que estábamos leyendo, creo que hay una respuesta muy clara, ¿no? Creo que hasta Dios insistía en esa ayuda, pero si digamos Caín lo negaba porque le preguntó a Caín primero, antes de preguntarle qué has hecho, le preguntó, ¿por qué estás enojado? O sea, antes de que haga algo malo, yo ya le estaba haciendo como un seguimiento, como, como ayudándole a que no cometa el error, ¿no? Pero claro, como dice la hermana, ahí estaba el orgullo de Caín, que no se dejaba ayudar. Yo creo que en estos casos, si Dios mismo insistiendo a su hijo Caín, que en ese momento era tan directa la comunión que podía hablar con Caín, es a veces tan difícil de que te escuchen. Pienso que nosotros mismos, que solo somos seres humanos, tendríamos que dejárselo a Dios esa parte, ¿no? Hasta que sea el tiempo correcto de que esa persona pueda escuchar. Entiendo que hay personas que se cierran porque están tal vez en procesos difíciles, ¿no? Y si se cierran va a ser, es que hay una libre voluntad, el albedrío, la decisión. Va a ser difícil que le hagamos ceder. Le pasó a Dios mismo, ¿no? Cuando insistía con Caín, pero aún así Caín pecó, ¿no? Entonces, yo pienso que en esa parte no tenemos nosotros un control porque hay un libre albedrío. Sin embargo, tal vez solamente orar, que Dios tenga misericordia de nosotros en esa parte, en esa etapa tan dura de querer ayudar a alguien y que no se deja, ¿no? Mm, gracias. Gracias, Daisy. Es así. Dios mismo quería liderar la vida de Caín, pero Caín no reconoció a Dios como su líder. Entonces, Silvia, habíamos visto que el liderazgo es influencia, ¿no? Y que Dios pone, si nos pone como líderes, nos pone sobre unas personas, ¿no? O sea, no sobre, no encima, sino a liderar, a servir a estas personas. Eh, pero hay personas que no aceptan eso y dicen, bueno, no, tú no eres mi líder.
Entonces no te voy a escuchar. Y eso nosotros tenemos que reconocer con humildad. Hay personas a las que no podemos influenciar. Hay personas que no nos han reconocido o que Dios no ha puesto bajo nuestro liderazgo. Entonces, por un lado eso, ¿no? Y por otro lado, como Dios mismo, cuando trató con Caín, Caín no lo reconoció a él como su líder, ya no lo buscó más. Aún así, cuando Dios le pone la marca a Caín, lo está cuidando eh, indirectamente. Ya no está ahí sobre él, con la mirada puesta a él, con la marca, indirectamente le ha dado un cuidado. Entonces, hay formas indirectas, como decía Daisy, como la oración, de seguir cuidando a esa persona o de intentar cuidar a esa persona, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los alcohólicos, ¿no? Yo he trabajado con gente que no quiere dejar de tomar. No quiere, no quiere. Aunque le digas, aunque haya pasado lo que no quiere, no va a recibir la ayuda. Entonces, ¿cómo tú puedes ayudar? Ayudas a instituciones, fundaciones o con cualquier cosita que de alguna forma indirecta, ¿no? Le llegue la ayuda que necesita y tú con eso, ¿no? De alguna forma estás ayudando. Espero, Silvia, que hayamos podido ayudarte un poco con esta duda. Bien, bien, hermanos, ya nos hemos pasado bastante, 8 minutitos, está bien, es lindo que participemos. Si alguien más quiere compartir o dar un comentario, adelante, hermanos, adelante. Y si alguien ya tiene que retirarse por un tema de trabajo o algo así, está bien, también puede hacerlo, hermanos. Igual la grabación se las voy a enviar. La silla caliente. Es una actividad en la que una persona de las que están en el curso nos va a exponer algún caso por el que necesite oración. No sé, por ejemplo, Carla, ¿no? Carla, el próximo estudio va a ser Carla, ¿ok? Vamos a definirlo así. El próximo estudio va a ser Carla. Y Carla, antes de que comencemos el estudio, va a decir, hermanos, quisiera que me ayuden en oración por esto. Y todos, no solamente en la clase, sino fuera de la clase, vamos a apoyar como comunidad en esa oración, ¿no? Por ella. Y la próxima clase, Daisy. La próxima clase, así, cada uno vamos a ir rotando. ¿Para qué? Para que comunidad nos estemos sirviendo unos a otros y creciendo juntos, además de conociéndonos, ¿no? Y sabiendo qué necesidades tienen nuestros hermanos. Bueno, eso nomás para el día viernes. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día viernes. En la noche, por favor, les mando la grabación. Hasta luego, hermanos. Chao, chao. Buen día a todos. Buen día a todos, bendiciones. Gracias, Carlitos. Bendiciones, hermano. Hasta luego, gracias.